todos muy bienvenidos. Nos alegramos en continuar escudriñando esta segunda carta de Timoteo. Estamos en el capítulo número 1. El apóstol Pablo, quien es el autor humano, guiado por el Espíritu de Dios, le está escribiendo a su amado hermano en la fe, Timoteo, el varón que honraba a Dios con su vida. Y en la semana anterior nos estuvo enseñando concerniente a este llamado con propósito de Dios nuestro Salvador, quien nos apartó con un fin, el fin de concedernos su gracia redentora a través de Cristo Jesús, la cual determinó desde antes de la fundación del mundo, antes de los siglos. Él nos creó para salvarnos. Y es lo que te está anunciando a ti, amigo o amiga, que aún no conoces a Dios. A través del Evangelio, la obra redentora de Cristo Jesús, tú puedes conocer a tu Creador, pero que pasa a ser tu Redentor por lo que Cristo hizo por ti si recibes con fe esta palabra. Así vimos que la gracia nos fue concedida en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero además se manifestó en la manifestación, en el advenimiento, en la primera venida del Salvador Jesucristo, que hizo algo: remover, abolir, quitar, dejar sin efecto la muerte y sacar en evidencia, dejarla tangible, visible a los que creen, la vida y la inmortalidad. Lo que nadie pudo hacer anteriormente, el Señor hizo. Destruir, derrotar al adversario severo, postrero, el cual es la muerte. Un adversario que tomó autoridad sobre toda carne humana. Desde la caída en el huerto del Edén, todos los nacidos de mujer que ha pasado, nacieron, se desarrollaron, algunos más tiempo, otros menos, murieron. La muerte se ha enseñoreado sobre el ser humano. La muerte ha tenido autoridad y dominio, pero el Hijo de Dios, el Salvador, nuestro Señor, que dice el libro de Hebreos, Él participó de carne y sangre, como el resto, como sus hermanos, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio, la autoridad de la muerte, quien es el diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. Es por eso que Jesús es presentado en el libro de las Revelaciones como el Señor que tiene las llaves de la muerte y del Hades. El Señor tiene autoridad. Él domina en todo ámbito y también en cuanto a la muerte. Las almas al Señor le pertenecen y Él determina, acorde a los que hayan creído o no a su Evangelio, quién va al depósito de los muertos y quién parte a su presencia. La diferencia es quienes hayan creído al Evangelio y quienes hayan rechazado el mensaje de la cruz de Cristo. El Señor, quien murió, pero resucitó. Y tiene vida indestructible. Y no se va a morir. Él recibió mandamiento del Padre. Que todo lo que Él le da no se pierda nada. Y le resucite en el día postrero. El Señor es el Señor de la resurrección. A una mujer en la antigüedad de una familia cual Él amaba, cuando su hermano llamado Lázaro había muerto, le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y esa mujer en fe creyó a ese mensaje del unigénito Hijo de Dios. ¿Tú crees hoy a este mensaje? Hay muchos mensajes en el mundo, muchas voces se levantan, pero ninguna de ellas te dice y te concede vida eterna. Solo la voz de Cristo Jesús. Solo en Él hallas la fuente de la vida. Fuera de Cristo hay condenación aguardando para cada uno de nosotros. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la Escritura. Y todos merecemos el castigo eterno porque todos nos quedamos cortos de la gloria de Dios y todos hemos pecado. Pero gracias sean dadas a Dios por su don inefable y su gracia salvadora en Cristo Jesús, quien mandó a su unigénito Hijo amado, inocente, santo, para que cargase con nuestros pecados, para que muriese, fuese sepultado y para que resucitase de entre los muertos, y los testigos le vieron y le anunciaron, y hoy es el concededor de la vida eterna y el bautizador con el Espíritu Santo para los que creen. De este mensaje muy brevemente anunciado, Pablo fue constituido como un predicador, como un heraldo, como un comisionado, como un ministro apóstol y como un docente a los gentiles. Y gracias por el apóstol Pablo. Hoy avanzamos desde el versículo 12. Nos encontramos en la segunda carta de Timoteo.
Este es el capítulo número 1, versículo 12. La palabra de Dios dice así: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesífero, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Tenemos la expectativa de hoy poder cubrir esta sección, si el Señor lo permite. Comencemos con el versículo número 12, releyéndolo de una manera un poco más literal. Por esta razón también estas cosas sufro, pero no estoy avergonzado, porque he sabido quién he creído y he sido persuadido que hábil o poderoso es el depósito mío cuidar para aquel día. Muy bien. En el versículo 12 Pablo nos dice por esta razón. ¿Qué razón? La razón de lo anteriormente expuesto, la razón del Evangelio. El Evangelio del cual era heraldo, o sea, anunciador, un ministro, un comisionado y un docente. Por esa razón del Evangelio, Pablo, ¿qué? Sufre estas cosas. ¿Qué cosas? La inmediata y anteriormente expuesto, ser privado de libertad. Y ahora va a venir en unos versículos, versículo 15, nos va a contar algo más, que creemos incluso más doloroso que estar privado de libertad. Pero ya viene, no vamos a adelantarnos, viene en un instante. Pablo está sufriendo cosas, está privado de libertad. Nos han contado historiadores que las cárceles en esa época eran muy distintas a las de ahora y era la vida casi imposible de llevar adelante, y está padeciendo esto por el Evangelio. El verdadero Evangelio, no el creado por el ser humano. El Evangelio de Dios es glorioso, es poder de Dios para salvación, pero trae consigo aflicciones. Hasta que el Señor nos lleve a su presencia, hay aflicciones que nos aguardan si anunciamos el Evangelio. Y es una dicha, una bienaventuranza. Ser tenidos por dignos de padecer por el nombre del Señor es una dicha, es un privilegio que el Señor nos da. Pablo está padeciendo por el Evangelio. Por estas cosas, por esta razón, también estas cosas sufro. ¿Y qué pasa en el sufrimiento de Pablo? Que él va a decepcionarse, va a entristecerse. Miren, él nos va a contar qué va a suceder. Pero no estoy avergonzado. Pablo no está avergonzado de su sufrimiento. Y aquí, si eres estudiante de las Escrituras, vas a notar algo. Versículo 8, la indicación de Pablo a Timoteo, ¿cuál fue? No te avergüences. Y la idea es no te avergüences de dar testimonio, o sea, del Evangelio, porque el Evangelio testifica acerca de Jesucristo. Pablo ahora dice, no me avergüenzo. Y hacia el final de este capítulo vamos a ver de alguien que tampoco se avergonzó, otro hermano. Hay un énfasis en esta sección. El Evangelio para el mundo es una vergüenza. Y los que no han creído genuinamente y no están identificados con Cristo se escandalizan y se avergüenzan. ¿Cómo alguien se avergüenza del Evangelio? Cuando lo modifica, cuando no lo preserva, cuando no lo retiene tal cual fue anunciado, sino que le empieza a agregar cosas, le quita cosas. Está avergonzado esa persona del Evangelio. Pablo no era alguien que se avergonzaba del Evangelio. La Escritura nos cuenta que los que son de Cristo, los que en Él creen, no serán avergonzados. Lo enseñó Isaías en el capítulo 49, lo cita el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Los que en Él creyeren no serán avergonzados. No hay vergüenza. Y alguien dice, pero ¿cómo no va a haber vergüenza? Te privan de libertad, te agreden. En otra sección, como en el libro de Corintios, pasan hambre, desnudez, quedó naufragando en alta mar, fue azotado este hermano Pablo. ¿Cómo no ha de tener vergüenza? La clave está aquí. Asigna la razón del por qué. Porque he sabido, conocimiento cabal, pasado, presente y futuro, tiempo perfecto, lo supe, lo sé y lo sabré, en quién he creído. Hermanos, qué bueno es compartir la palabra juntos. Qué bueno es leerlo en grupos, leerlo de manera individual. Qué bueno es compartir y declarar, tengo fe en lo que estoy escuchando. Pero llega un momento en la vida del hombre y la mujer, del niño y el anciano,
que profesan fe en las cosas de Dios, que tiene que suceder que esas cosas que dice creer se vivifiquen y que pasemos realmente a creer en quien anuncia esas cosas. No simplemente decir creo cosas acerca de Dios, sino creo en Dios. Pablo era un creyente en Dios, Dios el Padre, Dios su Hijo Jesucristo y Dios el Espíritu Santo. Y llega un momento en la vida de todo creyente que es expuesto a situaciones en donde esa fe es probada. Algunos son puestos en un horno, con un fuego que va a consumir sus cuerpos, pero la fe real hace que no sucumban y no abandonen, y el Señor con ellos ha de estar. Otros serán tirados a una fosa con un león hambriento esperando para devorar carne, y el Señor ha de preservar. Algunos pasarán por mares abiertos, el Señor irá delante de ellos, y así cada una de las historias que tú recuerdas de aquellos que creyeron en el Señor. No se puede pasar la prueba, una prueba de muerte o vida, si no has creído en el Señor. No nos van a alcanzar en creer cosas acerca de Dios, simplemente. Hay un aspecto en cuanto a la fe de comunión y de intimidad entre el Creador Salvador y la criatura redimida, que solamente es una situación personal entre Dios y el que salvó. Nosotros podemos animarnos y debemos animarnos unos a otros a creer. Tenemos que tener ejemplos los unos de los otros. Nuestros ancianos tienen que ser referencia en luz, tenemos que imitarles. Todo eso es absolutamente verdad. Pero llega un momento en donde el que ha sido redimido tiene que llegar a una absoluta rendición y convicción de quién es Dios el que le ha salvado. Pablo llegó a ese punto en su vida. Todo en el aspecto terrenal de Pablo es adverso para él, por el Evangelio. Pero Pablo no sucumbe por aquel en quien creyó. Y esto nos ha de suceder a nosotros. No estamos profetizando, por favor no se malinterprete que nos vamos a ir a algún tipo de prisión en Asia Menor o en alguna región de Grecia, de Turquía o lo que fuese en la actualidad. No estamos profetizando eso para nosotros, pero ciertamente la fe de cada hermano y hermana ha de ser probada como por fuego y tiene que ser hallada más preciosa que el oro. Dice eso la Escritura. Dios ha establecido en su sabiduría probar nuestra fe. No porque Él necesite saber algo, Él ya lo sabe, sino para nuestro beneficio. Y esas pruebas que nos duelen en cuanto a la carne son necesarias. Y es necesario que en medio de la prueba nosotros podamos todos profesar: sé quién he creído, no he de ser avergonzado. No importa si falta esto, si falta la salud, si faltan los recursos, o incluso si faltan las personas, que son de Cristo. Vamos a leer de eso inmediatamente. Hasta eso podría llegar a faltar, pero quien no ha de faltar es el que llamó y salvó. Yo sé quién he creído. Nótese que Pablo no dice yo sé en quiénes he creído. No apoyó su confianza en personas, apoyó su confianza en Dios. Porque todas las personas y todas las cosas en algún momento van a fallar. En algún momento, tarde o temprano, las cosas de esta vida y las personas, desde las más cercanas hasta las más lejanas, todas en algún momento hemos de fallar. Pero hay alguien que no ha de sucumbir, hay alguien que no ha de fallar, alguien que no ha de faltar y que siempre va a estar. Va a estar en la prisión, va a estar en el foso, va a estar en el fuego, siempre ha de estar. En Él hemos creído. Pablo creyó en Él y Él no ha de fallar. Y miren lo que dice acerca de este Dios en quien creemos. He sabido en quién he creído y he sido persuadido. La persuasión es obra del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Convencer es persuadir, presentar pruebas de algo. Bueno, a Pablo le presentó pruebas el Espíritu Santo acerca de Dios, de la totalidad de Dios. ¿Qué le presentó pruebas? Que Dios es hábil, tiene poder, tiene la capacidad de hacer algo. ¿Qué? Es hábil o es poderoso para el depósito mío, cuidar o guardar. ¿Para cuándo? Para aquel día.
Ese día glorioso del cual no hace falta que Pablo nombre. Timoteo ya sabe cuál es el día de Cristo. Para los creyentes es un día de gloria, de esplendor, el día del encuentro, el día de la celebración. Aquel día yo sé que voy a llegar. Porque Pablo, si estás preso, no te podés mover y ahora vamos a aprender de algo, del abandono que has experimentado, te dejaron esto, lo otro. No depende de mí. ¿De qué depende, Pablo? Depende de aquel que es poderoso para guardarme. Mi depósito, lo que se me encomendó, me lo guarda Él. Esta gracia que habita en mí la guarda Él. Él es poderoso, es hábil para guardarnos, hermanos. El que nos llamó y comenzó una buena obra, ¿qué dice la Escritura? La ha de perfeccionar. Dice el libro de Judas, uno de los últimos libros del Nuevo Testamento, dice: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos irreprensibles y perfectos ante su presencia, con grande alegría. El único y sabio Dios, nuestro Señor, sea la gloria por todos los siglos. Tiene poder Dios, tiene habilidad Dios, tiene capacidad Dios para guardarnos. Jesús lo anunció esto. Jesús dijo, siendo Él el buen pastor, que el Padre le daba ovejas. La voluntad del Padre es que no se perdiese ninguna de las ovejas. ¿Y qué dijo? Nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre una de ellas, porque mi Padre mayor que todos es. Eso es seguridad, confianza en el que nos llama, nos toma de la mano y nos ha de soltar. Qué bueno es saber. Pruebas han de venir, aflicciones, incluso persecuciones. Quizás algún hermano está escuchando en alguna región y está en este mismo momento siendo agredido o maltratado por la confianza en el Señor. La palabra de Dios te dice, hermano, no desfallezcas porque fiel, poderoso es el que te llamó y no te ha de dejar. Dice el autor de Hebreos que, ¿qué, hermanos? Mantengamos firme sin fluctuar la profesión, lo que profesamos concerniente a nuestra esperanza, porque fiel es el que llama. El que llama no miente, no ha de fallar. En Él hay que depositar la confianza. Él es una roca. Eso habla de solidez, de firmeza. No sucumbe, no cambia y tiene poder vigente para salvar y para preservar para aquel día. Aquel día hemos de llegar. Hemos de llegar por gracia. Por el poder del Salvador nos va a presentar en aquel día. El día del Señor, el día de gloria. ¿Estás tú con la expectativa de llegar a aquel día? Solo tienes expectativa si estás en Cristo. No estás tú en Cristo. ¿Qué estás esperando? Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy hay gracia vigente. ¿Hasta cuándo? Hasta hoy. Dice, ¿por qué hasta hoy? Oh, porque tú no sabes si mañana vives. Dice la Escritura, hoy es el día aceptable. Si escuchas hoy su voz, no endurezcáis, ¿qué? Vuestros corazones. No dice mañana, ¿verdad? Mañana, ¿quién dice? El adversario, porque el adversario siempre va a querer aplazar tu salvación. No escuches esa voz no edifica. La voz que tienes que escuchar es la del Espíritu Santo llamándote a creer hoy. Hoy arrepiéntete, hoy recibe con fe la muerte y resurrección de Cristo por tus pecados y esa resurrección para tu justicia. Recibe hoy la salvación para llegar a aquel día con grande alegría. Qué maravilloso el Salvador y qué maravilloso este hermano Pablo con esa confianza en medio de la prueba, saber que el Señor no lo ha de abandonar. Vamos al 13, tenemos que avanzar. Dice así: patrón, retén de sanas o incorruptas palabras que de mí has sabido en fe y amor que en Cristo Jesús. Ahora viene una indicación al hermano Timoteo, acorde a lo que estamos viviendo, ¿de qué? Lo que podría suceder en cuanto a la carne, el intelecto humano es, si vienen pruebas, si va a venir prisiones, hemos de desertar, podría decir Timoteo. Lo que viene inmediatamente, no, Timoteo, no hay que desertar, Él es poderoso para guardarnos, hay que hacer ¿qué? Retener. Retén las palabras que son sanas o higiénicas. Dicho sea de paso, esta palabra tiene la idea, nosotros a nuestra lengua obtenemos la palabra higiene o algo higiénico, algo saludable. Hay palabras que son saludables, son higiénicas, son las sanas palabras, la palabra de Dios. Y hay palabras que son corruptas, que traen daño. Todo lo que está fuera de la palabra de Dios no edifica, no te nutre.
Es sencillo. Hay comida, hay alimento que es nutritivo y hay alimento que es considerado que dañino para el organismo. Así es en el aspecto espiritual. La palabra de Dios es sana, es higiénica, es saludable y es nutritiva. La palabra que no es de Dios trae daño, no edifica. Timoteo, retén la palabra higiénica, sana, las palabras que son sin corrupción. ¿Dónde están esas palabras, Pablo? Que de mí has oído. Y estas palabras que oyó del apóstol Pablo, Pablo recuerda, lo recibió de Cristo, el resto de los apóstoles, los profetas, todo lo que encontramos en los 66 libros que conocemos como la Biblia o las Sagradas Escrituras, esa palabra de Dios es dada en fe, en amor, que es en Cristo Jesús. La palabra es dada para confianza. Recuerda, la fe viene de una sola fuente. ¿De dónde? ¿A dónde la debe adquirir? La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y esa fe que recibo al oír la palabra de Dios me debe conducir a un solo objetivo. ¿El qué? El amor. Porque hay una cosa que ha de permanecer en el reino. Dice la Escritura en el libro de Corintios. Cuando todo deje de ser, porque ya no se ha de necesitar, ni siquiera fe hemos de necesitar en el reino, hay algo que ha de permanecer. El amor. El amor es el cumplimiento de la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor ha de permanecer. Así que la palabra de Dios te trae fe. Y esa fe te conduce al amor. Y por amor Dios envió a su Hijo Jesucristo para que se sacrifique por ti, para darte vida eterna. Y por amor a la justicia Dios te ha de condenar si tú rechazas a Jesucristo. Dios ama tanto la justicia que te ha de condenar. Pero Dios ama tanto al mundo que mandó a su Hijo para sacrificarse por nosotros. ¿Qué hemos de escoger? La parte buena es recibir con fe a Jesucristo. La parte mala es ser condenados en nuestros pecados. Hoy el llamado es abierto a todo aquel que escucha. No endurezca su corazón. Inclinad vuestro oído, dice la Escritura. Venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¡Qué salvación magnífica! Recíbela. No tomes en vano la gracia de Dios. Dice el 14, el buen depósito. Este es el segundo mandamiento de esta sección. El primero fue retén, mantené, no dejes ir, no dejes que se escape, y no te escapes tú tampoco, Timoteo. El segundo mandamiento de hoy es el buen depósito, guarda. Guarda por el Espíritu Santo, el que habitando en nosotros. El buen depósito, guarda. Es importante comprender que lo que nos encomendó el Señor, que es este depósito, en este caso para el hermano Timoteo, el ministerio que recibe, la gracia que recibió, ya aprendimos que Dios ha de preservarlo, ¿verdad? Porque lo aprendimos a la vida de Pablo en el primer versículo de hoy. Pero hay una acción humana también aquí. Guarda, Timoteo, el buen depósito. ¿Qué significa? La voluntad de Timoteo tiene que estar alineada con la voluntad de Dios. Timoteo no puede estar en contra de este plan de Dios. El poder de preservar a Timoteo y el depósito viene de Dios. Pero la voluntad de Dios, de Timoteo tiene que estar acorde. Hermanos, no seamos dispersos. Dios nos ha encomendado a todos gracia. Nos ha dado de sus dones, nos ha dado un depósito. Hay que preservarlo. Hay que ser diligentes. Hay que esforzarse. Hay que ser fervientes en la gracia recibida. No podemos ser holgazanes. Pero hay muchas cosas para hacer en el mundo. Sí, hay de todo para hacer en el mundo. ¿Sabes de dónde no viene todo eso que hay para hacer en el mundo? No proviene de Dios. Hay un príncipe en el mundo que nos quiere distraer con muchas cosas. Hay mucho entretenimiento. Hay mucha acción para entrar, salir, esto o aquello. Pero no nos está llamando Dios. Perdón. Claro que Dios nos llama a hacer cosas, no se malinterpreten, todo el consejo tenemos de acciones para hacer. Eso hay que hacer, los mandamientos de Dios. Pero lo demás, fuera de los mandamientos de Dios, ojo que no nos robe la vida, ojo que no nos haga olvidar el depósito que se nos encomendó. A todos se nos ha encomendado. Tu madre, se te ha encomendado los hijos, el amor a tu esposo, tremendo ministerio. Tu padre de familia, se te ha encomendado trabajar, esforzarte por la familia, traer los recursos necesarios, criar a tus hijos en el temor del Señor, anunciar la palabra, amar a tu esposa, sacrificarte por ella, tratarla como vaso frágil. Tú, niño, hijo, obedece a tus padres, hónrales. Todo eso es parte del depósito que se nos encomendó. Hay que ser diligentes.
en el caso de Timoteo, este ministerio recibido, lo tiene que guardar. Y lo va a guardar por un medio. ¡Qué maravilloso! Dios nunca nos pide algo que no nos haya dado las herramientas. ¿Cuál es el medio? El Espíritu Santo. Y míralo cómo sigue. Esto es maravilloso. Destácalo, si lo deseas. El Espíritu Santo, ¿qué pasa? El Espíritu Santo, el que habitando en nosotros. Si tú eres estudiante de las Escrituras, habrás aprendido algo. En el Antiguo Pacto aprendemos que ¿qué? La unción del Espíritu yacía sobre 3 grupos de personas. El rey escogido para llevar adelante el gobierno de la nación de Israel era ungido de parte de Dios. Los sacerdotes para ejercer el sacerdocio eran ungidos de parte de Dios. Y los profetas, cuando tenían que ser los oráculos de Dios o hablar la palabra de Dios, eran ungidos. Todo esto era por tiempo limitado para una acción. El resto del pueblo no tenemos registro alguno del Espíritu de Dios ungiéndoles. Pero en el nuevo pacto, en la obra de Cristo Jesús, acorde a la promesa del Evangelio de recibiréis poder cuando viniere sobre vosotros el Espíritu Santo, el Espíritu habita en el creyente, niño, anciano, hombre, mujer, lo que fuese que tengas como tarea terrenal laboral, o si eres autoridad de una nación, o si eres el más humilde de la comunidad, el Espíritu habita en cada uno de los que hemos creído en el Señor. El Espíritu Santo habita en nosotros. La Escritura dice que no nos vayamos a la fornicación, al adulterio. ¿Por qué? ¿Cómo me haré partícipe de una acción inadecuada cuando somos el templo del Espíritu Santo? Dice el apóstol Pablo. ¿No sabéis que sois templo del Dios vivo? ¿Cómo somos templo? Porque el templo es la habitación de Dios. Así aprendemos en el Antiguo Pacto. Y en el Nuevo Pacto, el templo, Dios por su Espíritu habita ¿en dónde? Habita en cada uno de los creyentes por la fe. Jesucristo dijo que el Espíritu que está con vosotros y estará en vosotros. Juan por el capítulo 14. El Espíritu Santo con el cual fuimos sellados, este Espíritu Santo habita en nosotros. Y como está en nosotros y es un espíritu de poder, ese poder va a operar en guardar el depósito. Qué bueno que Dios nos dé mandamientos, pero qué bueno es saber que esos mandamientos nos dio las herramientas para obedecerlos. Dicho sea de paso, si eres la primera vez que nos escuchas, es necesario hacer la aclaración que estos mandamientos no nos hacen salvos o reprobados delante de Dios, sino que estos mandamientos son las acciones de obediencia por haber recibido salvación. Pero ojo, los mandamientos están vigentes. Y el objetivo cuando Dios manda algo es que sus hijos obedezcan. ¿Cuál ha sido el mandamiento en este versículo? El mandamiento es guardar el depósito. Del versículo anterior es retener la sana palabra, las palabras higiénicas, saludables. Estos mandamientos hay que preservarlos. Sí es verdad que hay un énfasis para el ministro Timoteo, pero el resto de los que venimos tenemos que prestar mucha atención y esto tiene que ser una realidad en las iglesias. Tenemos que mantener esta misma conducta y tenemos que ver que quienes nos guían estén con este objetivo de retener sana palabra y todos tenemos que guardar el depósito. Avancemos. Dice así el versículo 15. Has sabido esto, que se han apartado de mí todos aquellos en Asia, entre quienes están Figelo y Hermógenes. Dijimos que Pablo estaba atravesando una severa situación, que era la situación de estar privado de libertad por el Evangelio. Es un preso de Cristo Jesús, que significa que por anunciar a Cristo y vivir a Cristo está privado de libertad. No por hacer males, sino por la verdad y la justicia está privado de libertad. Pero no es lo peor. Él dirá, peor que estar preso en el mundo antiguo. Si hay algo, creemos que es peor, que los que son de la fe deserten. No hay nada más trágico que aquellos que se beneficiaron del ministerio de este varón llamado Pablo abandonen. Dicho sea de paso, tú puedes leer en el libro de Hechos, en el capítulo número 19, hay registros por el versículo 10, por el versículo 26, que Pablo, estando 2 años por esa región, llenó Asia Menor, lo que hoy se conoce como Turquía, de la palabra de Dios. Todos, judíos y griegos, o sea, judíos y gentiles, todos oyeron la palabra de Dios por el ministerio de este varón llamado Pablo. Gracia de Dios, pero esfuerzo humano de Pablo. Y todos los que se beneficiaron espiritualmente por ese ministerio, ahora no están presentes.
es el peor daño que puede sufrir un ministro de la verdad. Pero vamos a aprender y hemos leído y releeremos que todo lo sufro por amor de los escogidos, dice el hermano Pablo. Gracias a Dios por este hermano llamado Pablo. Es gracia a Dios, no es mérito de Pablo, pero gracias a Dios por este hermano llamado Pablo. Cómo continuó la carrera y padeció tales males, incluso cuando tenía que ser confortado por hermanos en esta situación de estar privado de libertad, y hermanos tendrían que animarle. Abandonaron, desertaron, no están presentes para asistir, para confortar, para consolar. No hagas eso, mi hermano y mi hermana. Si ves a un ministro del evangelio padecer por la verdad, ojo, no padecer por pecar. Si ves a un ministro padecer por la verdad, no lo abandones, no desertes. Estamos llamados a animarnos unos a otros, consolarnos unos a otros, llorar con los que lloran, no olvidarnos de los presos, dice la Escritura. Qué trágico que en la antigüedad aquellos que se beneficiaron de la tarea del hermano abandonaron. Pero hay alguien que no abandonó. El que es poderoso para guardar el depósito. ¿Vieron qué dijimos? No apoyes tu confianza, ni siquiera la totalidad de tu confianza o esperanza tiene que estar un hermano. Tenemos que animarnos y confiar uno de los otros, sí, pero no puede estar la esperanza puesta en el hermano o en la hermana. ¿Por qué? Porque puede fallar el hermano o la hermana. Puede que cuando uno piense, este hermano me va a asistir en mi tribulación, puede ser que ya no esté. Haya tomado otra decisión, pero hay alguien que sí va a estar, el Señor. Él es poderoso para guardar el depósito. Si Pablo no hubiese tenido su esperanza en este Dios, el único, vivo y verdadero, el Salvador, si no hubiese conocido, por eso no te alcanza con conocer cosas de Dios, tienes que conocer a Dios, Pablo hubiese sucumbido en esta prisión. Es imposible, no hay capacidad alguna lógica de poder salir victorioso del abandono de los hermanos y estar privado de libertad, estar padeciendo frío, hambre, lo que fuese. Solamente el conocimiento del verdadero Dios te puede sostener en una prueba tal. Y es lo que nos ha de sostener. Así que, hermanos, si te toca el abandono o la soledad, otros también ya lo pasaron antes. Así que tenemos que llegar a esto. Yo sé en quién he creído. Ya sabes, Timoteo, los de Asia, ellos me han abandonado todo. Pero aquí el Espíritu Santo nos quiere decir algo. Y esta es una alerta. Dos individuos, uno llamado Figelo y el otro Hermógenes, quedaron destacados en el libro de Dios como dos desertores nombrados. El resto de Asia no fue nombrada individualmente. Asia Menor, cuando hablamos de Asia, aquí en esta sección de la Escritura estamos hablando de, por ejemplo, las 7 iglesias del libro Apocalipsis, comprendía Asia Menor, Éfeso, toda esa sección, Colosa, lo que hoy se conoce como región como Turquía de la Europa actual. Esa Asia Menor está hablando la Escritura, parte del Imperio Romano. Todas esas secciones donde ministró el apóstol Pablo, nombradas en general, abandonaron todos, pero hay dos en particular que quedaron registrados como dos desertores. Uno de ellos, el primero, la traducción de su nombre sería como un fugitivo y hace una clara referencia a su acción. La Escritura siempre con los nombres nos está diciendo la conducta, del carácter. Y estos dos varones no fueron fieles en el llamado. El desertar, el apostatar, es una de las características del tiempo final, hermanos. Dice la Escritura que el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de iniquidad, el hombre de perdición. No apostatemos, hermanos. Encomendémonos a la gracia y permanezcamos fieles al Señor acorde a su poder. Dice el versículo 16: concédale misericordia el Kyrios a la de Onesífero, casa, es la idea, porque frecuentemente me consoló, es la idea. Me confortó, me consoló y hizo algo más. No se avergonzó de mis cadenas. En medio de esta trágica situación del abandono de los hermanos, hoy vemos algo. Un hombre de Dios llamado Onesífero, que es alguien que trae ventaja, su nombre es eso, trae ventaja para el reino, es la idea, es un hermano con el cual obtenemos beneficio, y el beneficio en este caso, miren, me confortó muchas veces. Y hay algo que no hizo, no
se avergonzó de mis cadenas. ¿Te acuerdas qué dijimos? Hay un énfasis en este capítulo 1, la vergüenza que corresponde al mundo, el Evangelio. Si no crees realmente al Evangelio, el Evangelio es una vergüenza, es un escándalo. Nadie acepta, en cuanto al intelecto, el Evangelio. La culpabilidad del ser humano, la incapacidad absoluta de salvación personal, individual, en mérito propio. La humillación del Dios creador, encarnándose, viniéndose en forma de siervo sufriente, naciendo en una familia humilde entre animales y muriendo una muerte, el justo por los injustos, siendo menospreciado, maltratado, burlado, sepultado, pero resucitado con poder. De ese mensaje el mundo se avergüenza. Timoteo, no te avergüences, versículo 8. Pablo dice, no me avergüenzo, y Onesífero no se avergonzó de las cadenas. Los que son de Cristo no se avergüenzan de esto. Piensa, cuando tú miras un ministro del Evangelio, ¿qué te cautiva? Oh, qué elocuente que es, cuánta fama, cuánto prestigio. No es lo que vemos aquí. No estamos viendo eso en esto. Y esta es la palabra de Dios. Aquí vemos a alguien preso, lo vemos abandonado, lo vemos terrenalmente limitado, pero los que son de Cristo, de Él no se avergüenzan. Y eso nos está llamando el Señor. No mire las cosas con la apariencia externa. No nos cautive el brillo externo, hermanos. Porque la verdad a nuestro Señor le trajo que el mundo lo aborreciere. Y a los que son de Cristo, el mundo también les aborreció. No nos avergoncemos. Onesífero está registrado en el libro de Dios como un ejemplo. Sabemos muy poquito de este hombre. Lo que sabemos está aquí. ¿Y qué sabemos? Un confortador del apóstol Pablo. Muchas veces le confortó, le consoló. Muy bien por Onesífero. Sabemos algo más de Onesífero. No era alguien que se avergonzara de las cadenas del apóstol Pablo. No era tibio ni tímido en este sentido. ¿Pablo está padeciendo? Oh, yo no me voy a desentender del apóstol Pablo, sino que voy a estar identificado con su prisión, con sus cadenas. Bien por Onesífero, qué gran ejemplo. Y Dios le reservó una porción en su libro. No es que el hermano se salvó por lo que hizo, la salvación fue por gracia, pero el testimonio de la conducta es muy bueno. Y hay que imitar a estos hermanos. Este llamado Onesífero, sabemos muy poquito, pero lo poco que sabemos es muy bueno de él. Maravillosa acción de fidelidad en el Señor. Dice el 17, sino habiendo yo, la idea es arribado en Roma, celosamente me buscó. Mira la acción de este hombre. Me buscó y ¿qué hizo? Y me encontró. ¿Amas tú a un hermano en la fe? Oh, sí, ¿cuánto amo a los hermanos? ¿Has visitado? No, hace años que no lo visito. No está el amor tan ferviente como lo estoy profesando. Porque profeso que los amo a mis hermanos, pero jamás les busqué, ni les hallé. Acá este hermano ama al apóstol Pablo. ¿Qué hizo? Se puso a buscar al apóstol Pablo. En época donde no habían GPS, donde no había inteligencia de ninguna índole, no había ningún medio virtual, tecnológico. En un tiempo donde había que trasladarse de un lugar al otro y los traslados eran difíciles, lentos, de penuria, de riesgo en los caminos. Pero cuando alguien ama, realmente hay un esfuerzo, hay una acción. Y este hermano amaba al apóstol Pablo y tenía celo por el apóstol Pablo. Y le buscó, ¿y qué hizo? El que busca, ¿qué? Encuentra, dice la Escritura, en el contexto del reino. Buscó al hermano Pablo y le encontró. Así que ya sabemos de Onesífero, que era un confortador del apóstol Pablo. Un hombre que no se avergonzó de la prisión de Pablo. Un hombre celoso del bienestar del apóstol Pablo, que buscó a Pablo y le encontró. Así que, ¿qué va a pedir el apóstol Pablo? Y con esto nos despedimos. Concédale del Kyrios hallar misericordia del Señor en aquel día. Nuevamente es la segunda instancia que Pablo nos cuenta de ese día. Es el día del Señor, el día de Cristo, el día de gloria para los creyentes. Un día muy distinto para los que están en contra del Evangelio, porque la ira de Dios caerá sobre ellos. Si eres rechazante del Evangelio, por favor, vuélvete hoy al Señor. Pero el día de Cristo para los creyentes es un día de gloria. En aquel día, el anhelo de Pablo y la petición de Pablo es algo por Onesífero: que le fuese concedido a Onesífero cercanía al Señor. No creemos que esté hablando de salvación ni por un instante,
pero creemos que está hablando de una porción especial en el reino. Y eso es bueno pedir al Señor, por hermanos y hermanas, esa porción especial en el reino, de la cercanía al Señor. Aquí no creemos que Pablo nos esté enseñando de ningún rango jerárquico, ni mucho menos, pero sí nos está hablando que la fidelidad en el presente, el Señor no la desprecia. Y usted dice, ¿y esto de dónde proviene? Oh, mi Señor enseñó esto. Un vaso de agua dado en su nombre no perderá su recompensa. No es en vano la acción de Onesífero, porque le costó riesgo a Onesífero exponerse en un mundo adverso a buscar a Pablo, a confortar a Pablo, a hallar a Pablo, a visitar a Pablo, a ministrar a Pablo. Puso en riesgo su vida Onesífero. El Señor no ha de olvidar. ¿Estás tú hoy poniendo en riesgo tu vida por un hermano o una hermana? No ha de olvidar el que llamó, porque fiel es el que prometió. ¡Qué maravilloso mensaje! Qué maravillosa es la gracia de Dios operando en el apóstol Pablo. Qué maravillosa es la gracia de Dios operando en Timoteo. Qué maravillosa es la gracia de Dios operando en Onesífero. ¿Y saben qué? Esa gracia está para nosotros. Es maravillosa y está vigente. Y maravilloso es el que llama, el cual es poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día. Aquel día lo guardamos. ¿Y saben? El apóstol Juan decía, ven Señor. Anhelaba aquel día. ¿Lo anhelas tú? Bueno, nuestro anhelo es que hoy te vuelvas al Señor con todo tu corazón, que hoy le recibas con fe, con su obra redentora y aguardes aquel día con expectativa. Gracia, paz, misericordia de Dios sea con todos a los que aman a Jesucristo.